El 13 de noviembre de 1992, el pequeño pueblo de Alcácer, en España, quedó grabado en la memoria del país por una tragedia indescriptible. Fue un día que cambiaría para siempre la vida de muchos y proyectaría una larga sombra sobre la comunidad. 3 jóvenes, Míriam García Iborra, de 14 años, Toñi Gómez Rodríguez, de 15, y Desiré Hernández Folch, de 14, desaparecieron sin dejar rastro. Su desaparición fue repentina e inexplicable, dejando a sus familias y amigos en estado de shock e incredulidad. Fueron vistas por última vez haciendo autostop, con la esperanza de llegar a una discoteca en el cercano pueblo de Picassent. Era una práctica común entre los adolescentes de la zona, un acto aparentemente inocente que tendría consecuencias devastadoras. Su desaparición desencadenó un esfuerzo de búsqueda masivo, uniendo a una comunidad en esperanza y oración. Voluntarios rastrearon el campo y la policía local trabajó incansablemente, pero a medida que pasaban los días, la sensación de urgencia aumentaba. Los días se convirtieron en semanas y el país contuvo la respiración, aferrándose a la desvanecida posibilidad de su regreso sano y salvo. La cobertura mediática se intensificó y la historia de las niñas desaparecidas estaba en boca de todos. A medida que el impacto inicial disminuía, una escalofriante comprensión se hacía presente. Algo terrible les había sucedido a las chicas. El antes vibrante pueblo de Alcácer estaba ahora envuelto en una nube de miedo e incertidumbre. La despreocupada inocencia de la juventud se había hecho añicos, reemplazada por una palpable sensación de temor e incertidumbre. Los lugares donde antes jugaban los niños ahora estaban en silencio, un crudo recordatorio de la tragedia que había ocurrido en el pueblo. Las familias de las niñas desaparecidas, empujadas a una pesadilla más allá de toda comprensión, se aferraban a la esperanza mientras luchaban contra el creciente temor de que sus hijas se hubieran ido para siempre. Su dolor era una presencia constante e implacable, mientras se enfrentaban a cada día, con una mezcla de esperanza y desesperación. El caso Alcácer había tocado una fibra sensible en lo más profundo de la psique española, un crudo recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de la vida cotidiana. Era una historia que se contaría y volvería a contar. Un capítulo inquietante en la historia de un pequeño pueblo que nunca volvería a ser el mismo. 75 días después de su desaparición, se confirmaron los peores temores del país. La búsqueda de las niñas desaparecidas había terminado de la manera más trágica imaginable. El 27 de enero de 1993, 2 apicultores se toparon con una escena espantosa en el desolado barranco de la Romana, cerca del embalse de Tús. Lo que encontraron los perseguiría para siempre. Los cuerpos de Míriam, Toñi y Desiré fueron encontrados, parcialmente enterrados y mostrando signos de una brutalidad inimaginable. La escena era un crudo recordatorio del mal que acecha en las sombras. La noticia se extendió como la pólvora, dejando a una nación tambaleándose en el horror y la incredulidad. Las pantallas de televisión y los periódicos estaban llenos de titulares trágicos, y el público estaba en estado de shock. El descubrimiento en la Romana transformó un caso de personas desaparecidas en una investigación por asesinato de proporciones inimaginables. Los investigadores inundaron el área, reconstruyendo los horribles eventos que llevaron a esta tragedia. La tranquilidad de Alcácer se hizo añicos irrevocablemente, reemplazada por la escalofriante presencia de equipos forenses y el zumbido incesante de los helicópteros de noticias. El pequeño pueblo nunca volvería a ser el mismo. La nación lloró con las familias, compartiendo su dolor y exigiendo justicia para las 3 vidas inocentes truncadas trágicamente. Se llevaron a cabo vigilias y la comunidad se unió en solidaridad. Los asesinatos de Alcácer habían expuesto una oscuridad que sacudió a España hasta la médula, dejando una huella imborrable en la conciencia nacional. El clamor por justicia resonó por todo el país, mientras la gente lidiaba con el horror de lo sucedido. Las autopsias de Míriam, Toñi y Desiré revelaron un calvario espantoso. Las chicas habían sido sometidas a violación, tortura y una crueldad inimaginable antes de su muerte. Los detalles, demasiado gráficos para relatarlos en su totalidad, enviaron ondas de choque a través de España. La investigación, ahora una prioridad para las fuerzas del orden, descubrió un rastro de escasas pistas y callejones sin salida.
La indignación pública y la presión aumentaron a medida que la investigación se prolongaba. Las autoridades siguieron cada pista, pero los perpetradores parecían haberse desvanecido en el aire. El caso se convirtió en una obsesión para muchos, dominando los titulares y alimentando un sinfín de especulaciones. Los asesinatos de Alcácer habían expuesto no solo la depravación de la que son capaces los humanos, sino también las limitaciones del sistema de justicia frente a tal mal. Un rayo de esperanza surgió en marzo de 1993 cuando la Guardia Civil arrestó a dos sospechosos, Miguel Ricard Tárrega y Antonio Anglés Martins. Ricard, bajo interrogatorio, confesó haber participado en el secuestro, violación y asesinato de las tres chicas. Implicó a Anglés como el cabecilla, alegando que fue coaccionado para participar en los crímenes. Anglés, sin embargo, logró escapar antes de que las autoridades pudieran aprehenderlo. Se convirtió en objeto de una búsqueda internacional, con su rostro plasmado en carteles de Se busca por toda Europa. Ricard, dejado solo para enfrentar la justicia, se retractó de su confesión durante su juicio en 1997. Afirmó que había sido torturado para confesar y mantuvo su inocencia durante todo el proceso. A pesar de sus retractaciones, el tribunal declaró culpable a Ricard y lo condenó a 170 años de prisión. Sección 5. El escurridizo Antonio Anglés, una sombra de duda. Mientras Ricard languidecía en prisión, Antonio Anglés seguía siendo un fantasma, su paradero desconocido. Periódicamente surgían rumores e informes de avistamientos, solo para desvanecerse tras la investigación. Anglés, un delincuente profesional con un historial de violencia, se convirtió en un símbolo de las preguntas sin respuesta que rodeaban el caso Alcácer. Su ausencia alimentó especulaciones y teorías de conspiración, proyectando una larga sombra sobre la narrativa oficial. Algunos creen que Anglés se ahogó mientras intentaba huir a Sudamérica, mientras que otros sostienen que está vivo y coleando, escondido bajo una nueva identidad. La falta de una segunda condena, junto con la continua evasión de Anglés, dejó una persistente sensación de inquietud. El caso Alcácer, al parecer, estaba lejos de estar cerrado. Sección 6. Susurros en la oscuridad. Las teorías de la conspiración echan raíces. Ante la falta de respuestas definitivas, florecieron las teorías de la conspiración. La falta de información clara creó un terreno fértil para la especulación y el miedo. Alimentadas por la brutalidad de los crímenes y las percibidas inconsistencias en la investigación oficial, las narrativas alternativas se afianzaron en la imaginación del público. La gente empezó a cuestionar los motivos y la competencia de las autoridades. Una de las voces más prominentes fue la de Fernando García, el padre de Miriam, quien se convenció de que su hija y sus amigas fueron víctimas de una red de películas snuff de alto perfil. Su determinación para descubrir la verdad lo convirtió en una figura central del creciente movimiento. García, junto con el periodista Juan Ignacio Blanco, señalaron supuestos encubrimientos y una red de personas poderosas implicadas en el caso. Afirmaron que figuras influyentes estaban involucradas en una trama siniestra. Sus afirmaciones, aunque carecían de pruebas concretas, resonaron en un público ávido de respuestas y escéptico de la narrativa oficial. La confianza de la comunidad en las autoridades se estaba erosionando y buscaban explicaciones alternativas. Las teorías de la conspiración, difundidas a través de libros, documentales y foros en línea, se entrelazaron profundamente con el caso Alcácer, difuminando las líneas entre los hechos y la especulación. Estas teorías proporcionaron una sensación de comprensión y control en una situación que se sentía caótica e incomprensible. Sección 7. Un espectáculo mediático. El caso que cautivó y cambió a España. Los asesinatos de Alcácer marcaron un punto de inflexión en la cobertura mediática española. El caso, con su potente mezcla de tragedia, misterio e indignación, cautivó la atención del país. Los periódicos dedicaron innumerables páginas a la investigación, mientras que las cadenas de televisión emitieron horas de reportajes especiales, entrevistas y debates. El constante escrutinio de los medios de comunicación, aunque alimentaba el hambre de información del público, también tuvo un profundo impacto en las familias de las víctimas. La investigación,
y la sociedad española en su conjunto. La búsqueda implacable de detalles sensacionalistas y la amplificación de las teorías de la conspiración a menudo eclipsaban la búsqueda de la verdad y la justicia. El caso Alcácer expuso el poder y los peligros de la cobertura mediática ante la tragedia. Sección 8. Preguntas persistentes. La búsqueda de la verdad continúa. A pesar del paso del tiempo, los asesinatos de Alcácer siguen siendo una herida abierta en la memoria colectiva de España. Persisten las preguntas sin respuesta, alimentando la especulación y poniendo en duda la versión oficial de los hechos. El paradero de Antonio Anglés, el presunto autor intelectual de los crímenes, sigue siendo un misterio. La posibilidad de cómplices, nunca descartada por completo por los investigadores, sigue atormentando a las familias de las víctimas. Los acontecimientos recientes, incluido el descubrimiento de nuevas pruebas de ADN y el interrogatorio de posibles testigos, han reavivado la esperanza de un avance en el caso. Las familias de Miriam, Toñi y Desiré, que siguen buscando respuestas después de todos estos años, se aferran a la esperanza de que algún día se revele toda la verdad y finalmente se haga justicia. Sección 9. El legado de Alcácer, una herida que el tiempo no puede curar. Los asesinatos de Alcácer dejaron una huella imborrable en la sociedad española. El caso provocó un debate nacional sobre la violencia contra las mujeres, el papel de los medios de comunicación y la importancia de proteger a los inocentes. También expuso la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar en las sombras de lugares aparentemente normales. El recuerdo de Miriam, Toñi y Desiré sigue resonando, un recordatorio de la importancia de buscar justicia, exigir responsabilidades y nunca olvidar a las víctimas de crímenes tan horribles. El caso Alcácer, aunque envuelto en misterio y controversia, sirve como un crudo recordatorio de la necesidad de compasión, empatía y un firme compromiso de descubrir la verdad, por muy dolorosa que sea.